¿Tu nombre es? Oscar Araujo. Oscar Araujo. Bueno, estamos aquí con Oscar Araujo que vamos a hablar un poquito sobre los hábitos de consumo de música, de la tecnología. ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu Rock, estilo? El puro rock. rock. ¿Tu banda favorita cuál es? Metallica. Metallica. Si vamos a suponer que Metallica saca un disco nuevo ahorita, Ok. ¿dónde compras tú ese disco? Mira, por lo general, siempre me gusta tener varias opciones. O sea, yo era de los que tenía el cassette y tenía El cassette. el vinil. Claro, tú, Ajá. tú eres de mi generación. Exactamente. Ajá. Tenía el cassette y tenía el vinil. O sea, entonces ahorita a veces lo bajo o lo compro, lo mando a pedir por Instagram y me llega Bien, ¿cuándo fue la última vez que compraste un disco de acetato de vinil? de acetato de De vinil? Metallica. De Metallica acetato de vinil jamás. Jamás, Quizás nunca. el último acetato de vinil que compré fue Supertramp. Ah, ok, pero de Metallica no. De Tú sabes que Metallica no. existía la creencia, la teoría de conspiración de que estos grupos de heavy metal, que si Metallica, CDC, etcétera, que si tú los reproducías en reversa, y que Bueno, sale una misa satánica, un mensaje de Satanás, una cosa. te lo digo así sencillo. Escaleras al cielo, Led Ajá. Zeppelin. Sabes que Led Zeppelin, ellos era un grupo, no era tan bueno Oh, musicalmente. ok. Cuando salió Escaleras al cielo fue una letra que ellos encontraron en una playa y le pusieron música. Oh my God. Cuando tú pones supuestamente, yo nunca Ajá. lo hice, el disco al revés dice: suicídate, muere joven y morirás bello. A la verga. Mira, Oscar, ¿y cómo hace hoy, por ejemplo, qué le recomendarías a una persona que quiera verificar eso de esa canción de Led Zeppelin? ¿Cómo coño hace hoy un día que con un MP3 en el celular? No puede. Es imposible. Entonces la industria de la música está privando a esa experiencia de escuchar su misa satánica o su mensaje de vida. Exactamente, yo te digo una cosa, yo voy, o sea, me gusta la tecnología, pero se pierde como esa parte romántica De la misa satánica. de lo que era antes, claro. la música, que tú salías, comprabas el disco, que lo ponías, que si el disco de 45, que el de 78, que Neri, ¿todo bien? ¿Todo fino? ¿Te puedo hacer unas preguntas, Neri? Sí. ¿Cuál es tu música favorita? George Harris. George Harris. Pero eso Sí. no es un comediante, pues. No, un cantante. George Harrison, ¿no será Sí. de los Beatles? Sí. Ok. ¿Y qué estás escuchando por ahí además de eso? Nada. Nada, solamente, que puro disco, Sí. nada de CD. Ajá. Ok, bueno, listo, gracias, Neri. Gracias. ¿Me das permiso para subirlo? Sí. Vale, pues. ¿Tu nombre es? David. Mucho gusto, David. Mucho gusto, David. Mira, una pregunta. ¿Qué edad tienes tú, más o menos? 19. 19. Cuando tú quieres escuchar música, una canción de tu artista favorito, ¿dónde la compras? ¿Dónde la consigues? Más que todo por las redes sociales. Por las redes sociales. Por ejemplo, ¿me puedes mencionar una? Por YouTube. Por YouTube. Y si yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero conseguir el disco de Bad Bunny. ¿A ti te gusta Bad Bunny? Sí. Vamos a suponer que yo le quiero regalar a mi sobrina que tiene tu edad el disco de Bad Bunny. La gente me habla de Spotify. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Spotify. ¿Dónde coño consigo yo la tienda de Spotify? Sí, pero en Plaza Venezuela creo que hay una. En Plaza Venezuela hay una, coño, pero me queda lejos Plaza Venezuela. ¿Cuál es tu nombre? La cámara está allá. Mi nombre es Lili. Ajá, Lili, mucho gusto. Mi nombre es Reinaldo. Cuéntame tú, ¿cuál es tu música favorita, Lili? Cónchale, a mí me gusta el pop, me gustan los merengues, me gusta toda clase de música, me gusta el jazz. El jazz. Cuando tú quieres escuchar música, ¿qué haces? ¿Qué aparato prendes? No, bailo. Se supone que si prendo una música para bailar. Exacto, pero ¿qué prendes? ¿Un tocadiscos? ¿La radio? No, de esos que son grandotes así, pero no tengo... Grandotes así. No, son de que le da una vuelta. Ajá, ese es lo que llamaban el picó. Ajá, picó. El picó. El picó. Y ese es lo que tú utilizas para escuchar música, Ajá. pero ahorita no tienes. No tengo. O sea, no estás escuchando música no entonces. Estoy escuchando, solamente me pongo y me acuerdo de alguna otra música. Me pongo y me acuerdo de alguna otra música. Te conectas. Lucía, es que es tu nombre, ¿no? No, Lucía era mi amiga, pero falleció. Ah, Lucía. ¿Tu nombre es? Lili. Ah, Lili. Lucía es tu amiga que falleció. Ajá. Ajá, y entonces, Lili, cuando tú quieres escuchar música, tú solamente la recuerdas. Sí, le recuerdo su pasado, no mi presente.
recuerdas su pasado, no tu presente. Ajá, porque ella vivía al lado No, de no, mi... estamos hablando de la música, de tu amiga que en paz descanse, porque Ah, no bueno, podemos bueno. hablar de tu amiga esto es un show de No, yo se música, la celebro así porque ella era muy rumbera, pues. claro. Yo Y, no. y ella también escuchaba la música Sí. En esos aparatos marca Sony, en un aparato marca Sony de sí, casete. ¿Tú de te acuerdas del cassette. casete, Lili? Ajá. No, yo ese es de CD. Ah, ese es de CD, o sea, Ese no, moderna. es moderno. Tú no escuchas CD. No, Y Spotify tampoco. tampoco. Tú eres de mi generación. Sí, Bueno, Lili, muchas gracias. de nada, Que siempre pase lo buenas tardes. igual. Mucho gusto. Mi nombre es Ray Bequionache. ¿Tu nombre es? Su gusto, Gabriel. Gabriel. ¿Estás aquí fresqueando? Sí, si no puedo ir a la playa, estoy aquí un rato. Ok. Bien, mira, Gabriel, ¿qué utilizas tú para escuchar música actualmente? ¿Cuál es, qué tecnología, qué vía utilizas tú para adquirir la música, para conseguir la música que a ti te gusta? Eh, YouTube, básicamente YouTube, YouTube. YouTube. Pero haciendo unas aplicaciones que quitan la publicidad que rompe toda la Ah, música cuando la sí. escuchas. Porque la publicidad de YouTube es un poco como los locutores de radio que se ponían a hablar huevonadas cuando uno estaba escuchando la canción. Ajá, En mi época, tú estabas escuchando una canción y de repente el locutor decía a la mitad de la canción, bueno, este tema es cortesía de la Avanzán y tu coño de la madre con... no entendí nunca por qué hacían eso, pero si vas a poner Exactamente. música, oye, deja que te tripees tu música completa. Después Claro. habla lo que tengas que hablar. Por ejemplo, si tú, porque estaba hablando con un chamo ahorita que me dijo que si yo quería comprar el último disco de Bad Bunny, de repente era buena idea ir para Spotify, ¿no? Ok, Y yo le pregunto que dónde coño queda la tienda Spotify. ok. Y él me dice que en Plaza Venezuela. Ah, ok. Yo no sabía que... No, ni idea, me estoy enterando. Yo pensaba que Spotify era una vaina que tú descargabas la Una tienda, aplicación. pero para joderlo, yo a él le pregunto que dónde me queda la tienda Spotify, carajo, me dice que Plaza Venezuela. Ahora tengo la duda si de Sí, verdad la existe, verdad. porque de repente existe una tienda que se llame Spotify porque algún chino dijo, coño, Le compraron la idea. vamos a ponerle una tienda Spotify, así que comience, en vez de comience por S, comience por E. Ok, ok. Spotify y terminen ahí. Sería Ok, súper ok. divertido. Sí, estaría bueno. Bienvenidos a una nueva edición de Políticamente Ingenuo, en una nueva etapa, sí lo sé, no voy a decir más, espero que les guste esta nueva etapa, esta nueva propuesta que viene con una cuestión diferente, espero que les guste. Hoy vamos a hablar sobre la música, sobre el consumo de musical, la industria tecnológica y cómo ha cambiado en los últimos años tan rápido, ha cambiado demasiado rápido porque ya la gente utiliza, por ejemplo, los CDs, ahora la gente utiliza los CDs para portavasos y para espantar moscas. Hay una gente que te cuelga un CD de Camilo Sesto en una mate mango para que no haya moscas ahí. Los tucucitos esos, los MP3 que uno le enchufaba al reproductor, eso ya no, ahora todo es streameado, todo está en la nube, todo está, ya nadie tiene uno necesita a veces sacar una foto, una cosa, una grabación de un lado para el otro, y entonces si no hay internet es un peo. Y ni hablar de las tecnologías antiguas, de los discos, de los casetes, eso ya, bueno, pasó al olvido. Las tiendas de música, eso ya no existe. Existen son unas cosas vintage, que es como comprar los repuestos de un chevette. Tú vas a comprar un disco de vinilo y al lado te venden la bomba de agua del chevette como una cuestión de colección. Y en comparación con otras tecnologías, otras industrias que también consumimos, por ejemplo, en la industria de los vehículos de uso particular, eso sigue siendo prácticamente lo mismo, o sea, es un poquito más moderno. Unos empiezan una época a ser más chiquitos, una época más grande, pero los carros siguen siendo lo mismo. Siguen teniendo las mismas 4 ruedas, siguen teniendo los mismos vidrios, siguen teniendo el mismo aire acondicionado, el mismo reproductor, uno sigue yendo para los mismos lados en los carros, no hay carros voladores, no hay teletransportación. Es el mismo condenado carro. Pero la industria de la música ha variado mucho, entonces es muy diferente lo que uno utiliza. Para escuchar la misma canción, hace 30 años uno utilizaba un aparato, hace 15 años utilizaba un aparato, hoy ni siquiera utilizas un aparato, sino el teléfono que se conecta a una guarandinga que uno no sabe ni dónde queda. Entonces de eso vamos a hablar hoy en Políticamente Ingenuo, espero que les guste. Bueno, fíjense qué interesante algo a lo que llegué cuando estaba escribiendo este libreto, y es que la música, a diferencia de otras manifestaciones culturales o expresiones culturales,
como por ejemplo la pintura, el arte a nivel de pintura, de escultura, de arquitectura, de literatura, la música era algo que no se podía almacenar. O sea, la única manera de almacenar música era que alguien escribiera una partitura con unas notas, una cuestión, un pentagrama, un Beethoven, una cosa, y eso, que llegara otra persona que supiese leer eso y en su mente, pues, lograr de alguna manera entender qué era lo que se había almacenado en esa escritura. Pero la música como tal, en su ejecución, no se podía almacenar. Como la música no se podía almacenar, la única manera de consumir música era teniendo una orquesta ahí, una sinfónica, tres borrachos con un cuatro, con un ukulele y un furruco, un tambor. A diferencia de la pintura, que llegaba a Da Vinci y pintaba la Mona Lisa y eso quedaba ahí. Llegaba Miguel Ángel y hacía la escultura ya ni me acuerdo, de Apolo, creo que se llama, en mármol, y eso quedaba ahí. O llegaban los arquitectos, los ingenieros, los constructores de la iglesia de Notre Dame, o las pirámides, o la Torre Eiffel, y eso quedaba ahí a nivel arquitectónico. Incluso ya como expresiones culturales o manifestaciones culturales, incluso los alimentos, poco a poco la tecnología fue, y el conocimiento científico fue avanzando, entonces la gente encontraba la manera de añejar y de almacenar vino en unos jarrones durante un montón de tiempo. La gente empezó a salar la carne y la comida, hasta que la gente empezó a entender que de repente si cocinabas la comida, eso te duraba más, a menos que fuese un queso blanco, que tú sabes que eso hay que comérselo rápido. Pero la música no había manera de dejarla registrada, almacenada para su consumo inmediato, es decir, para su disfrute inmediato. Y eso es algo que a mí me parece interesantísimo. Entonces, fíjense, históricamente hablando, el primer aparato que se inventa para estos menesteres de almacenar la música es el fonoautógrafo. El fonoautógrafo que se inventó en el siglo XIX, por allá en 1812. O sea, aquí estaban en Venezuela, estábamos creando lo que sería para muchos años después los puentes donde la gente se iba para la playa, que era que sí, el 5 de julio, el 19 de abril, el 24 de julio, el 24 de julio, no, el 24 de junio, todas esas cosas. Y alguien estaba inventando el fonoautógrafo, que fue el primer aparato inventado, desarrollado para almacenar música. Pero fíjense ustedes, se podía almacenar música, pero no se podía reproducir la música. O sea, tú podías meter la música en ese aparato, él te la guardaba, pero después tú no tenías manera de escucharla. Yo no entiendo muy bien la vaina, porque obviamente no soy ni científico, ni ingeniero acústico, ni estudiante de las artes acústicas, pero es muy loco porque eso me hace pensar en la época, algo que escuché una vez en el programa de Dolina y que tuve la oportunidad de verificar, me hizo pensar en la lata de alimentos conservados. La lata, pues los alimentos enlatados, los enlatados. Porque resulta que los alimentos enlatados se inventan en 1800 y pico, también más o menos en la misma época del fonoautógrafo este. Incluso hay una anécdota que conseguí por ahí en una de esas Wikipedias que dijo que Napoleón, obstinado de que sus grandes ejércitos no podían ir muy lejos porque la gente de los pueblos a donde iban no tenían dónde mantener esa militarmentazón. Entonces él propuso como que una especie de competencia o de concurso de quien se ideaba la forma de mantener la comida, porque la gente se fuera con su vianda. Entonces empezaron a proponer algunos alimentos envasados al vacío, en botellas de vidrio, hasta que alguien inventó la lata. Inventan la lata, inventan el alimento enlatado. En 1812 se inventa la lata, el alimento enlatado. Pero ¿qué se inventó 50 años después? El abrelata. O sea, la gente inventó la lata, el diablito. Usted tenía una lata y usted no tenía cómo abrir ese diablito. Tenías que caerle a tiros al diablito o lanzarle una pedra, porque no había manera, no había el abrelata ese que uno, el que le hace así con la manito, el de la ruedita, eso se inventó 50 años después. Bueno, igualito pasó con la música. Inventan un aparato que almacenaba música, pero de la cual
no se podía reproducir música. Entonces, no sé para qué coño inventaron eso. Pero bueno, el hecho es que en 1887, es decir, 50 años después, finalmente se inventan dos aparatos. Uno fue de Thomas Alva Edison, que es el fonógrafo, que es uno de esos que tiene estos dos son el fonógrafo y el gramófono. El fonógrafo son de estos que tenían como una cornucopia, como una especie de cuerno, como el que usa Gimli en El Señor de los Anillos, con la diferencia de que el fonógrafo utilizaba una rueda, un cilindro, en el cual se podía grabar y se podía reproducir el sonido que ahí se había grabado. Y se inventa el gramófono también, que lo inventa un alemán, no me acuerdo, berlinero, una cosa así era. Entonces, tanto en el gramófono como en el fonógrafo se podía almacenar y se podía reproducir música, pero digamos el que queda es el gramófono, porque el otro era como que medio incómodo, porque era un cilindro, una cosa no sé qué, y el gramófono es el primero que utilizaba un plato giratorio, es decir, un disco como elemento para guardar la música. Eso es en 1887. Imagínense ustedes desde cuándo están los discos siendo almacenados, distribuidos y reproducidos, la música en un disco, desde 1887. Sin embargo, no fue hasta 1925 cuando se inventa el tocadisco. El tocadisco, ese de la agujita que se sube, que se baja, que no sé qué, no se inventa sino hasta 1925 porque aunque ya había manera de reproducir sonido poniendo la aguja en el circo de los discos antiguos, no había manera de amplificarlo, pero se inventan unos aparatos termoiónicos de no sé qué que servían para fabricar los primeros amplificadores de sonido, y así es como se inventa el tocadisco. Y obviamente ya sabemos todo lo que significa el tocadisco. Vinieron los discos de acetato, vinieron los discos de vinilo, y eso es una tecnología que hasta hoy en día funciona de manera ya no comercial, sino de manera un poquito vintage. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero imagínense todo lo que... ya el tocadisco tiene casi 20 años, 100 años de haber sido inventado, y ahí está dando coñazo el tocadisco. A mí me encantaba reproducir discos en la casa, tenía un reproductorcito, y una de las cosas que era interesante de esa época es que según la disquera o según el fabricante del disco, habían discos que debían ser reproducidos a 33 revoluciones por minuto, y habían discos que tenían que ser reproducidos a 45 revoluciones por minuto, incluso discos que tenían que ser reproducidos a 78 revoluciones por minuto. Pero uno de mis pasatiempos favoritos era poner discos de 33 revoluciones por minuto en 45 revoluciones por minuto, porque sonaba como a cámara rápida, y a mí eso me daba mucha risa escuchar a cualquier artista de esa época hablando rapidito. No, que coño tu madre, que hijo de puta, que maldito, que te acabo en el culo, que te lo chupo, que me trago la leche, que trágatela tú, y después nos besamos juntos, y después nos vamos juntos y hacemos la primera comunión, y después subimos y bajamos y nos vamos a pasar a Grande a tomar un café. A mí yo me cagaba demasiado de la risa con esa vaina. Pero eso también es interesante saberlo, que había o sea, era toda una industria. Paralelo a eso también se desarrolla lo que era la grabación o la reproducción magnética, es decir, el casete. Yo sé que existieron otros aparatos, pero obviamente lo que dominó el mundo de la industria de la música fuera el casete. Eso comenzó también con unos aparatos viejísimos, eran unas cintas de metal que las cubrían de óxido de cromo o óxido férrico, que por cierto, nunca se dejen de decir óxido ferroso, porque las siglas de óxido ferroso son FeO, es decir, feo. Pero bueno, el casete, el famoso casete, que primero no era un casete, primero la gente podía grabar audio y sonido y música en unas cintas, pero imagínate, la gente tenía que cargar una mochila con las cintas, llegar, ponerlas en un aparato, entonces las cintas estaban expuestas. Después entonces hasta que finalmente alguien empezó a entender que si de repente toda esa cinta la metías dentro de una caja que protegiese la cinta del viento y de la saliva a la gente que le hablaba encima y todo eso, podían hacer que la cinta perdurara mucho más. Entonces, en 1935, una empresa alemana
que si mal no recuerdo, o si mal no estoy, si no estoy equivocado, era la BASF. La BASF. Yo tuve casetes BASF. BASF. Era muy loco porque en 1935 hacen una prueba y graban un concierto de una orquesta alemana, de una filarmónica de Berlín, yo no sé de qué, o de Hamburgo, de Austria, no sé de qué. Y no les gusta la vaina y dicen, no, mira, hay que seguir trabajando en esto, no sé qué. En 1941 graban los científicos, dicen, miren muchachos, ya en esto ya mejoramos la vaina, ya tenemos cómo grabar mejor la orquesta de Berlín. Y me puse a pensar, fíjate, esta gente hace este anuncio en 1941. O sea, estamos en unos científicos alemanes además. Unos científicos alemanes en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, tenían de presidente a Hitler. Y esa gente estaba trabajando, chicos. No sé por qué me puse a pensar en otros profesionales que tienen otros oficios que pueden estar teniendo una situación terrible en sus países y la gente no quiere que trabajen. Sí, me estoy dirigiendo a los tarados que entonces cuando un comediante hace un chiste de un Día de la Madre o sobre el Día del Padre, en una época de protesta, en una época complicada, empiezan los tarados y que, ay, no estamos para hacer chistes. Esta gente estaba trabajando en la Segunda Guerra Mundial con Hitler como presidente y tú vas a poner tú con esa estupidez. Pero bueno, antes de seguir, antes de ya perder la compostura. Entonces inventan el casete, eventualmente inventan el casete, la BASF, que eran también una cinta, van mejorando cada vez los métodos de reproducción. Pero yo me acuerdo del casete. Yo me acuerdo del casete porque el casete, o sea, yo tenía mis discos, pero me gustaba era el casete porque el casete era más versátil. El casete tú podías grabar tu propia música en el casete y ponerla en un reproductor en un carro, un reproductor en una playa. Ojo, y estoy hablando de reproductores de verdad. Yo no, o sea, yo tengo que reconocer que yo tengo una especie de tabú o de tara, tengo una especie de paradigma con esto de esta gente que te dice que vamos a rumbear. Yo pongo la música y te llegan para tu casa con unas corneticas que parecen una latica Pringle. Por eso es que yo dejé de rumbear, porque me parece que esa es la vaina menos prorrumbera que hay. Unas cornetas que eso no suena ni duro. Unas cornetas que eso no va a despertar a un vecino. Yo rumbeaba en la época de las minitecas, muchachos, en la época de los bajos de 18 pulgadas y que uno tenía, y que mi hermano le quitó al Malibú de mi mamá, le quitó el asiento atrás para meter unos bajos Pioneer con conos de poliuretano y unas cornetas de Pioneer de 800 vatios, 6x8.5 de no sé qué vaina. Eso sí, ahí sí provoca rumbear, no con unas cornetas del tamaño de este micrófono, una cosa que, y eso no se escucha, ya está en el baño y ya no lo escucha. Pero bueno, el casete era más versátil. Aunque era un poco raro porque el casete tú tenías que tener cuidado porque era como un aparato que se le podían salir las tripas. Entonces la gente, tú de repente agarrabas el casete y lo dejabas medio descuidado y de repente eso botaba todo el poco de cinta y eso se estripaba y se salía. Pero era muy arrecho porque tú lo podías reparar. O sea, a ti se te salían las tripas del casete, incluso se te rompía la cinta y era muy fácil repararlo. Tú podías cortar la cinta de un extremo y de otro extremo y con pintura de uña tú agarrabas, ponías la cinta y le echabas un poquito de pintura de un lado, un poquito de pintura del otro lado y quedaba reparado. Eso sí, la canción que quedaba ahí quedaba cortada. ¿Dónde estás? Y aquí yo voy a compartir con ustedes una anécdota que tiene un plot twist y tiene una conclusión bastante importante a nivel personal. Uno de los objetos más preciados que yo tenía en mi vida fue un casete TDK Super Avilín de 90 minutos. Fue un casete en el que yo grabé un concierto, el concierto más arrecho al que yo he ido en mi vida. Fue un concierto que se hizo en el Poliedro de Caracas, en el cual se presentaron Charly García, Fito Páez y Sentimiento Muerto, que eran
las 3 bandas que yo escuchaba en esa época. Eran las 3 artistas, ni Soda Stereo sonaba en esa época. Apenas estaba Soda Stereo empezar a salir. Y eso eran la banda venezolana, bueno, faltaba un poquito de desorden público, pero se presentaron esos 3. Y la Mega 107.3, unos meses después, emitió por su señal ese concierto completico y yo lo pude grabar, cosa que era muy rara porque esa era la única opción que uno tenía de medio grabar una música ahí de medio pirateada, era a través de la radio FM, porque de la AM no podías grabar nada, porque eso sonaba, o sea, la música sonaba como si estuviese friendo unos pequeños y fritando unas empanadas. Eso era un escándalo. El sonido AM no era muy fiel. Pero entonces la Mega emite este concierto y yo lo grabo. Y además no solamente era un sonido FM muy chévere, muy frecuencia modulada, sino que los locutores que presentaron esa era la época de Valdemaro Martínez, aunque Valdemaro Martínez fue el animador del concierto, pero no, ya ni me acuerdo de qué programa fue que emitieron ese concierto. Grabar en la radio era una ladilla en esa época, porque los locutores, yo no sé si lo hacían por joder o porque se lo obligaban para que la gente no grabara las canciones, tenían la mala maña de que ellos hablaban paja, o sea, ellos decían, bueno, y con ustedes ahora la canción de No voy en tren, voy en avión de Charly García, y entonces ponchaban la pista, empezaba a sonar la canción, pero ellos seguían hablando. Bueno, esta canción forma parte del disco, parte de la religión, y atrás, la canción, y tú, coño, pero que se calle. Y el tipo hablaba huevonada hasta el momento en el que el cantante empezara a cantar. Entonces, las intro de todas las canciones te las perdía. Entonces quedaba una vaina más o menos así. Bueno, y complaciendo peticiones, aquí nos encontramos en Chinga tu Madre 96.9 FM en los Valles del Tuy y el Valle Cachapilango, en el estado de Sonora. Complaciendo peticiones a la gente que nos reporta sintonía allá en Charallave y Calachipango. Por allá está Genoveva, Jacinta, Vicenta, acompañadas del pana Aljimiro, que nos mandaron saludos. También, bueno, queremos mandarle saludo a Miliber, que nos escucha desde siempre y que siempre nos está mandando unas divinas mandoquitas aquí en el estudio de grabación con las que nosotros desayunamos, merendamos y bueno, y son tan buenas que a veces nos las llevamos hasta para la casa. Bueno, este tema Cachicamo con Caspa ocupa el número 1 en el Chingboard List Evasion de los Emmys de esta semana, así que bueno, disfruten del tema. Pero bueno, resulta que yo grabo mi concierto arrechísimo, unas ejecuciones arrechísimas de los 3, Fito, Sentimiento y Charly, y además yo había estado en ese concierto, yo me había echado unos coñazos con unos gordos y con unos heladeros, y yo estaba ahí echando coñazos y Fito diciendo que nos quedáramos quietos, que no nos matáramos, una vaina increíble. Grabo ese concierto y ese era o sea, era el único casete que yo cargaba para arriba y para abajo. Él era el único, era para mí mi objeto más preciado. Y no tuve la previsión de hacerle una copia, que fue mi estupidez. Resulta que un día estamos metiendo una cava dentro de un carro, el carro de mi hermano, para irnos a echar unos tragos, y nos entrompan unos malandros, se bajan a punta de pistola, nos empiezan a robar las carteras, la vaina, los relojes, y le piden el reproductor a mi hermano. En esa época los reproductores eran de cajón, uno metía los reproductores como una especie de gaveta, porque ahora los reproductores tienen como que una tapita, no, uno carga el reproductor, que tú le pegas ese reproductor a alguien por la cabeza y lo medio mataba. Entonces a mi hermano le piden el reproductor y yo sabía que mi cassette estaba ahí. Entonces yo le digo al malandro, coño, pana, por favor, no te lleves, llévate el reproductor, pero devuélveme el cassette. O sea, en contra de todo pronóstico, el malandro me vio, agarró y me dijo, lo que te voy a pegar es 4 tiros, mamagüevo. ¿Qué coño de madre cassette ni qué coño de madre nada? Y no me devolvió el cassette, se llevaron la cerveza, se llevaron el reproductor de mi hermano, gracias a Dios no nos mataron, pero bueno, yo perdí mi cassette. Eso fue como en el año 98, por decirte. Y yo dije, coño,
la única manera de que hay dos, yo necesitaba recuperar mi cinta, y yo dije, coño, hay dos maneras, o sea, la única manera de que esto vuelva de yo volver a poder grabar esto, es que la Mega vuelva a transmitir este concierto, o conseguir a alguien que tenga la grabación y yo copiarla. Pero bueno, la Mega más nunca volvió a transmitir el concierto, y yo no conseguí a más nadie que tuviese esa grabación, que tuviese una calidad decente, porque todos eran que si grababa unos casetes sonográficos, una vaina que vendían en las bombas de gasolina. Pasan los años y llega la internet. Te cuento es largo, muchachos, pero es bueno. Llega la internet y yo un día estoy leyendo uno de esos periódicos underground, Urbe, ya ni me acuerdo, creo que era Urbe, y leo una columna donde hacían mención al presidente o al director de la Fundación Nuevas Bandas, Félix Ayueva, donde él hacía como que una mención de que se cumplían 10 años, 15 años de ese concierto hecho en América. Y ahí yo agarré, coño, Félix Ayueva, este carajo tiene esta vaina, de repente, y le mando un hotmail, imagínate tú. Epa, señor Félix, mire, yo soy un joven venezolano que no le ha quitado nada a nadie, entonces quería saber si de verdad usted tiene esa grabación y la puede compartir conmigo. Yo me comprometo que no la voy a distribuir porque yo sé que hay una vaina de derechos de autor, pero eso es un concierto, eso es algo que significa para mí. Y Félix Ayueva, en una demostración de solidaridad y de empatía, me dijo, no te voy a mandar un coño porque eso es mío y no lo comparto con nadie. Entonces yo agarré y dije, ¿sabes qué? Yo algún día voy a trabajar en la Mega. Y yo voy a conseguir esa grabación. Pasan otros 15 años más, no me acuerdo, 10 años, 12 años más, desde que yo usaba mi Hotmail, hasta que finalmente un día me llama un pana comediante, el profesor Briceño, y me dice, Rey, ¿quieres trabajar conmigo como locutor en la Mega? Y yo dije, este es mi momento. La verdad yo no estaba muy interesado en ese momento de trabajar en la Mega, pero yo dije, este es mi momento de entrar a la Mega, ahí voy a poder entrar, o sea, voy a poder infiltrar en la Mega para poder recuperar mi casete, mi grabación de Hecho en América, porque eso está ahí. Entonces, acepto el trabajo en la Mega porque yo sabía que podía conseguir esa grabación. Bueno, empiezo, claro, al principio tú sabes, metiendo el paro, que no, que sí, que el comediante, que el show el programa de la mañana, que aquí estuvo Chatén, aquí estuvo el otro, y estuvo también Verónica Gómez y Manuel Silva, y estuvo, no sé quién, Eli Bravo, y yo así, sí, pero coño, entonces yo estaba pendiente era del programa de la noche, que por el programa de la noche, Roque Neñe, era un programa que era una iniciativa de la Mega con la Fundación Nuevas Bandas. Y ahí está un montón de gente que yo me hice amigo de ellos poco a poco, unos que si Manuel Ángel Redondo, que si Marco 77, que si Max Manzano. Yo empecé, tú sabes, coño, tú sabes, desde mi posición de prestigio, coño, pana, mira, tú sabes, echarle este cuento que ya les estoy echando a ustedes, que yo fui una vez a un concierto. No es posible que ustedes tengan, coño, que hablen con Félix Ayueva, que es carnal de ustedes, que convive, no sé qué. Sí, vale, por supuesto. Tranquilo, Rey, que eso yo hablo con Félix, me dijo el uno, me dijo Manuel Ángel, me dijo Marco, me dijo Max, todos, y que no, tranquilo, Rey. Y yo confié en ellos, y yo tengo que reconocer hoy en día que ninguno pudo lograr nada. No lograron, me dijeron que no, que eso lo tenía Félix Ayueva en unos archivos de DAT, que es Digital Audio Tape, que son unos cassettes digitales, que eso es muy difícil sacarlo de ahí, porque no hay música que se pueda reproducir, porque esos son unos aparatos muy viejos. Muchachos, tuve que esperar a conseguirme, siendo yo locutor del prime time de la Mega, conseguirme a Félix Ayueva ahí, esperando que le iban a entrevistar en otro programa de radio, y yo mismo decirle, pana, ¿será que tú me puedes dar una copia del maldito cassette? Porque es que lo necesito. Y Félix Ayueva, persona que respeto mucho, pues obviamente
Me dijo que él no tenía ni idea de qué coño le estaba hablando yo. Y entonces no pude nunca, muchachos, recuperar mi casete de Hecho en América con la presentación de Valdemar Martínez, de Charly García, Fito Páez y Sentimiento Muerto. No pude. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Soy el carajo más idiota, pelabola y poco influente o poco influyente que yo conozco. Y esa es la razón, ya yo sabiendo esa información, ya yo sabiendo que yo no tenía la influencia, que yo no tenía el poder para conseguir mi casete de Hecho en América otra vez, yo dije, no, ya para qué voy a estar aquí. Y esa es la razón por la cual yo me fui de la Mega. Porque yo dije, no, si no me van a dar un concierto, yo me voy para el coño. Y me fui para el coño. Y dije a Briseño ahí. Yo estoy seguro que Briseño hubiese sido el que habla con el otro y Briseño tuviese el DVD de Hecho en América. Pero como soy yo, que soy un pobre huevón, no conseguí un coño de madre. Hay una parte interesantísima de todo esto, que es la parte de lo que es el formato, los primeros formatos digitales, ¿no? La música computarizada. Y hay una vaina que me llama mucho la atención, que es que resulta que ya los discos y los casetes y las cintas magnéticas y los discos de vinil eran los reyes de la industria musical, pero venían haciendo en los años 70 y los años 80, venían haciendo una incipiente o una muy pujante industria computacional, informática, ¿no? Entonces, algunos científicos empezaron a considerar la idea de empezar a utilizar los discos duros de las computadoras como potenciales lugares de almacenamiento de la música. Pero entonces se encontraban con varios obstáculos. Uno era que en esa época no existían tarjetas de audio para las computadoras, eran muy primitivas y no había interfaz entre un disco duro y un instrumento o un casete o un disco que pudiese cómo transmitir tu información musical a otra. Luego, bueno, superaron todo ese peo, inventaron unas tarjetas, modificaron un Atari seguramente y se lo metieron dentro de la vaina. Pero lo que me llama la atención es que utilizaron herramientas de algo que se llama la psicoacústica. Resulta que unos científicos encontraron en 1924 que el oído humano es capaz de detectar cierta cantidad de sonidos al mismo tiempo. Entonces, eso quiere decir que cuando tú estás escuchando una canción o estás escuchando una nota de voz o estás escuchando tu CD de Bad Bunny en el metro, hay sonidos que se enmascaran. Entonces, tu cerebro le da prioridad a unos sonidos y otros quedan enmascarados. Entonces, lo que hicieron fue, y finalmente eso fue lo que desarrolló la tecnología, lo que ayudó a desarrollar la tecnología MP3 y otras tecnologías de compresión de archivos musicales, fue la psicoacústica. Y es que los tipos te grababan una canción, pero en realidad la canción, aunque tú la escuchabas bien, había un montón de sonidos que tú no estabas escuchando, y eso es lo que implicó que esos grandes archivos musicales se pudiesen comprimir, porque en realidad te estaban metiendo gato por liebre, porque tú estabas diciendo, no, estoy escuchando la novena de Beethoven, pero en realidad estás escuchando, era como la sexta de Beethoven, porque habían otras 3 sinfonías de sonido que no estaban escuchando. Una vaina súper compleja que yo, ahora que lo estoy explicando, no sé si lo voy a dejar para la edición final de este programa de Políticamente Ingenuo sobre los hábitos en el consumo de sonido. Pero bueno, el hecho es que esta tecnología computacional de alguna manera es la que termina confluyendo en la creación del disco compacto. Formatos de archivos digitales o de almacenamiento digital hubo por montones, el minidisc, el no sé qué, el laserdisc, que era como un disco de vinil, del tamaño de un disco de vinil, pero láser. Pero finalmente en 1978 se crea el Compact Disc. Y el Compact Disc de alguna manera viene a tomar el relevo momentáneo, bueno, durante unos cuantos años, toma el relevo del disco de vinil y del casete. Al principio en el disco compacto, en el CD, no se podía sino solamente reproducir. Después tú tenías la famosa quemadora que podía copiar y podía
escribir archivos en un CD. Pero el CD tiene dos datos que son muy curiosos. Y es que, fíjate, el CD fue diseñado para tener una duración de música, una reproducción de música ininterrumpida de 70 minutos. Y esos 70 minutos no eran un número aleatorio, no fue porque alguien se le dijo, bueno, vamos a ponerle 70, que yo creo que eso está bien. Eso es lo que tarda uno en tomarse una caja de cerveza, que te dure un disco, que te dure, no. 70 minutos, según los científicos o técnicos que estaban desarrollando esa tecnología, era lo que les daba a ellos para escuchar la novena sinfonía de Beethoven completa, sin interrupciones, sin poner el lado B, porque el lado B es algo que se inventa en algún momento. Los CDs no tenían lado B porque no había necesidad de darle vuelta. El lado B era el otro lado del disco o el otro lado del cassette. 70 minutos duraba un CD porque eso era lo que duraba una ejecución de la novena sinfonía de Beethoven, y eso a los científicos y técnicos les pareció maravilloso, y por eso es que el CD duraba 70 minutos. Que yo me pongo a pensar, menos mal que esa gente era fanática de la novena sinfonía de Beethoven y no de A los Presidentes, porque imagínate, entonces los CD duraban 5 horas, 8 horas, 9 horas. Chiste político fácil. Pero bueno, y otro dato interesante de los CDs es que el diámetro de la perforación central de los discos compactos, o sea, el chiquitito, fue determinado en 15 milímetros, y en eso los creadores se inspiraron en el diámetro de la moneda de 10 centavos del florín neerlandés. Y es que cualquier dato eso. Pero lo curioso es que el diámetro de los discos compactos, que era de 12 centímetros, corresponde a la anchura de los bolsillos superiores de las camisas para hombres. Porque la filosofía de Sony es que todo aparato debía caber ahí. Qué locura saber cómo determinan el tamaño. ¿Tú crees que no? Que es que esa vaina, el tamaño de ese es el tamaño preciso, porque 3 pi por radio al cuadrado entre 2 es un número, eso coincide con la serie Fibonacci del código Da Vinci, ese es el número perfecto. No, marico. El tipo como que, coño, ¿qué tamaño le vamos a poner al CD? Coño, vamos a ver, uno que me quepa aquí en el bolsillito. Ajá, bien, dale ahí, 120 milímetros, 12 centímetros. Qué loco, ¿no? Y bueno, con el CD llega la era digital, la era de las computadoras, la era pre-internet, y el CD fue, digamos, bastante dominante en ese sentido. La verdad que era un artefacto bastante cómodo que te cabía en el bolsillo de la camisa. Puedes tener en una cajita, en la mitad de una caja de zapatos, la colección de los discos de AC/DC o toda la discografía de los Beatles, y era algo sumamente cómodo. Sin embargo, la tecnología sigue avanzando, llega la internet, y la internet destrona al CD. El CD duró menos que un campeón de UFC, porque duró apenas un par de décadas, porque luego los servicios de streaming como Apple TV, como Apple Music, como YouTube Music o como Spotify, son los canales a través de los cuales se distribuye el 86% del contenido musical hoy en día. Y es la razón por la cual yo decido hacer políticamente ingenuo, porque obviamente es una locura lo rápido que cambió la tecnología, que hoy en día ya las discotiendas no existen, y las discotiendas existían como existían las panaderías. Entonces imagínense que inventen que la gente que apoya a Sasha Fitness termine teniendo razón, y un día la gente decida dejar de consumir pan, porque el pan es malo, porque el gluten, y que eso hincha. Y de repente desaparezcan las panaderías y tú no tengas más dónde comprar pan. Es una locura. Así lo veo yo. Entonces desaparecen las discotiendas, ahora todo es a través de internet, en un país como Venezuela, donde aquí la internet, bueno, ya ustedes saben lo que significa la internet aquí, lo que significa la conectividad, además de que parece que para conectarse a Spotify hay que cruzar unos cuchillos y amarrar una palma para que eso funcione y pedirle el VPN al vecino. Y es una locura. Y eso es lo que me lleva a mí, o que me llevó a mí a hacer este capítulo de Políticamente Ingenuo. Y no es el final, porque resulta
que cuando estaba en la elaboración de este libreto, de este material, investigando, haciendo anotaciones y vaina, leí que en el año 2020, por primera vez desde 1988, por primera vez se comercializaron más discos de vinil que CDs. O sea, a pesar de que todo se mueve, casi el 86% se mueve a través del streaming o de los servicios en línea, todavía hay un sector que acudía a su viejo CD, como quería yo comprarme mi CD de Bad Bunny, pero leí que el CD ya ni siquiera se está vendiendo tanto como los antiguos discos de vinil. Y eso me encantó. Y decía varios reportajes que leí que el público que está comprando y consumiendo discos de vinil, y no son discos de vinil de Led Zeppelin, ni de los Rolling Stones, ni de los Beatles, no, hay gente que está comprando discos de vinil de los artistas actuales. O sea, son chamas de la generación Z o de los millennials que están empezando a disfrutar de una manera mucho más clásica de reproducir la música, lo cual me llena de felicidad y me llena de un montón de interrogantes y de preguntas, porque no me imagino me imagino a un chamo de 30 años reproduciendo un disco de vinil de Dua Lipa, y de repente que hay una canción que no le guste y la quiera adelantar y diga, coño, ¿cómo coño se adelanta esta canción? Porque esa es la vaina, el disco de vinil no tiene pa forward ni dar, pon la siguiente, que esta no me gusta tanto. O repítela, no, la quiero volver a poner. No, marico, te tienes que parar, levantar tu aguja y a pepa de ojo volverla a poner en el mismo lugar, a menos de que los tocadiscos de hoy en día sean una vaina tecnológicamente tan arrecha que tú tengas un control remoto para que el bicho levante la aguja y un láser que mire dónde está el surco, porque eso sigue siendo así. Pero me encantó la idea de que haya una gente que está tratando de experimentar lo que era esa experiencia mística que era reproducir un disco de vinil. Ese sonido de cuando la aguja entraba en contacto con el disco, que era como un ruido blanquito, así como que... Una cosa divina, era como el sonido de la naturaleza, era como la antesala de la música, y me encanta que las generaciones de chamos que yo pensaba que no iban a poder tener la experiencia de vivir, de consumir su música, pues, la música que les gusta, así sea una música que a mí no me guste, para no entrar en detalle y para no ofender a nadie, pero que le escuchen la música que les gusten a través o sintiendo la misma experiencia de lo que experimentó uno reproduciendo un buen disco de vinil. Entonces, eso fue el capítulo de hoy de Políticamente Ingenuo. De verdad, bueno, no les voy a crear expectativa. Cuando esté listo el próximo episodio, pues aquí estaré. Espero que sea pronto, pero no voy a crearles más expectativa. Que estén muy bien. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, toda esa vaina, a ver si finalmente llego a los 1000 suscriptores aquí en YouTube. Un abrazo a todos, a todas y a todis. Mandito. Vente, vale, pero unas preguntas, Amandito. Amandito, ¿tú cuál es tu artista favorito de música? Ninguno. Venga, Amandito se está poniendo tímido, cuidado ahí, José, con los clientes de José, que después entonces José no quiere que vengamos más para acá. Pana, ¿quieres participar en una entrevista? ¿Estás muy ocupado? ¿No? No me gusta eso. ¿No te gustan las entrevistas? Está bien, se respeta. Contra que no te pongas como José. Ah, bueno, cuando haga un programa sobre cocina te llamo.
Mira, estamos aquí en el kiosco José. José, ¿qué utilizas tú para escuchar música? ¿Qué aparato? No me da tiempo, chamo. Claro, puro contar billetes. Puro que estás aquí. Puro contar billetes. Esa es la música que escucha José. ¿Qué ponemos music, no? Mati. ¿Cuál? YouTube. 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 ¿Y Spotify? No, no, chamo. No usan Spotify. ¿Por qué? No sé dónde queda la tienda. ahí vieron que una tienda de Spotify queda en Plaza Venezuela, echale bola. Ah, ¿en serio? Que fuera para allá. Bueno, vamos los dos para allá. Dale, pues. Chao, José, gracias.